Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Jesús Aníbal Osorio Castaño. En esta ocasión quise presentar como proyecto final una guía de laboratorio donde se tratan los diferentes filtros digitales con respuesta infinita, aparte de los que trabajamos en el laboratorio. Como van a poder ver en las siguientes partes de video, en esta ocasión tomé una señal de audio que quise hacerla yo mismo a través de la interpretación del clarinete, unas notas básicas en diferentes frecuencias. La idea es aplicar diferentes tipos de filtros, pasabajas, pasaaltas, rechazabanda, pasabanda, en este audio. Es por eso que decidí grabarlo en diferentes frecuencias, como son notas graves, un bloque de notas graves, un bloque de notas medias, un bloque de notas agudas, para tener esas diferentes frecuencias y poder jugar con ellas en los diferentes filtros. Vamos a ver los videos a continuación. En este video vemos entonces cómo estamos poniendo a prueba la afinación del instrumento. Es un clarinete en si bemol y estamos afinando para tener los mejores resultados en frecuencia. Este afinador está a 440 Hz, que es lo habitual o recomendable para afinar ese tipo de instrumentos. En el video que acabamos de ver utilizamos una aplicación para medir las frecuencias de las diferentes notas emitidas por el clarinete. Recuerden que les había dicho que hicimos tres franjas de notas, digámoslo así, graves, medias y agudas, todas hizo en octavas. La idea era medir las frecuencias y que quedaran bien claras. Se tomaron varias medidas para disminuir el error y poder trabajar bien lo que son los pasabajas con la intención de que suenen las notas graves, el pasabandas para eliminar las frecuencias bajas y altas de estas notas y que pasaran las medias, y el pasaaltas para que pasaran las notas altas, ¿cierto? Las frecuencias altas de esas notas de clarinete. Bueno, y este último video, entonces ya grabamos el audio con las diferentes notas. Utilizamos la aplicación de Adobe Audition, una consola, ¿cierto? Una mezcladora, un micrófono inalámbrico para instrumentos, de tal manera que pudiéramos tener una buena captura, ¿cierto? Lo más fiel posible. El micrófono a una distancia de 30 centímetros del instrumento, de la campana del instrumento, para tener una buena fidelidad de sonido. Bueno, después de tener todo a punto, iniciamos entonces con la guía de laboratorio. Esa guía entonces presenta una primera parte de diseños de filtro, donde tenemos la ecuación en diferencias, ¿cierto? La representación o cómo se puede reescribir esta ecuación y la ecuación de transferencia del filtro, ¿cierto? La función de transferencia del filtro. Diferentes indicaciones, ¿cierto? De lo que son los filtros, diferentes características de cada uno, como los filtros Butterworth, los Chebyshev de tipo 1 y tipo 2, los filtros elípticos, los Bessel, que son los que se van a trabajar en esta guía. Entonces hay diferentes características para información del estudiante que hace la práctica, ¿de acuerdo? El procedimiento entonces es el siguiente: implementar cada uno de los filtros, el Butterworth por ejemplo, en pasabajas, pasaaltas, pasabandas y rechazabandas, con las siguientes características que se plantean aquí. Se pide entonces usar unas gráficas en subplot de la respuesta en frecuencia de cada uno de los filtros, también la respuesta en fase, el diagrama de polos y ceros para ver la estabilidad, ¿cierto? Y algunas preguntas por responder: ¿qué se observa? ¿Qué se puede observar? ¿Qué diferencias se encuentran? ¿Hay alguna diferencia entre un filtro y otro en el pasabajas, pasaaltas, pasabandas, ¿cierto? Y ese tipo. Este procedimiento entonces con cada uno de los filtros IR. Entonces tenemos el Butterworth,
el Chebyshev tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? El tipo 2 con las características también de cada filtro. La idea es hacer una comparativa entre todos ellos. El filtro, el elíptico y el Bessel. Esa es la primera parte del procedimiento que podemos ver aquí en el Jupyter Notebook, ¿cierto? Entonces iniciamos, vamos a ver por acá el lápiz, iniciamos entonces importando las librerías que necesitamos y empezamos con el primer diseño del filtro. El primer filtro entonces es el filtro Butterworth, para el cual entonces en el diseño tenemos los parámetros del orden del filtro, la frecuencia de corte, una frecuencia 1 de corte y frecuencia 2 para el caso del pasabandas y el rechazabandas, una frecuencia de muestreo, ¿cierto? Continuamos entonces, tenemos acá entonces el código para el diseño del filtro en cada uno de ellos, el pasabajas, el pasaaltas, el pasabandas y el rechazabandas. Se genera entonces la gráfica de la respuesta en frecuencia, de la cual acá podemos tomar sacar diferentes conclusiones al observar este filtro y en algunas ocasiones, como se hizo en este laboratorio, cambiando el orden para mirar qué pasaba. Bueno, aquí tenemos entonces este filtro de orden 16. Podemos ver entonces que la banda de paso se ve plana, ¿cierto? Igual que la banda de rechazo para el caso de pasabajas. Podemos verlo también en el rechazabandas, las bandas de rechazo y la banda de paso. En el pasaaltas igual, ¿cierto? Entonces aquí podemos observar que tiene una respuesta en frecuencia lo más plana posible para el caso de la banda pasante, ¿cierto? Y de las bandas pues, de rechazo. Aquí tenemos entonces la banda rechazada y las bandas de paso. Al mermar el orden del filtro, entonces lo que vamos a observar es que esta banda de paso, ¿cierto? No va a ser tan drástica, va a ser más alargada, ¿cierto? Tendríamos algo así. Podemos notar eso al mermar el orden del filtro. Con un filtro de orden 4, por ejemplo, podemos ver que el pasaaltas, esa banda de paso, es mucho más grande, ¿cierto? Al aumentar el orden del filtro, entonces la banda de paso es más corta y se tiene el cambio de bandas pasantes, ¿cierto? En el caso de pasabajas, de pasabajas a pasaltas, más rápido, ¿cierto? Digámoslo de esa manera. En este caso, entonces, este filtro es de orden 16 para notar bien que esa franja de paso fuese más corta, esa banda de paso. Continuando con la fase, entonces, podemos notar aquí que la fase de este filtro que es de orden 16 no es una fase muy lineal, ¿cierto? No se ve lineal, pero cuando aplicamos este filtro de orden 4 podemos ver más la linealidad de la fase. Entonces aquí podemos notar algo muy importante y es que el orden de filtro juega un papel fundamental en el sentido en que costo-beneficio. Entonces este orden 16 del filtro nos está a nosotros garantizando, ¿cierto? O mejorando, digámoslo así, esta banda de paso, digamos lo que se hace corta, ¿cierto? Se pasa de esta frecuencia de paso hasta de rechazo en una banda muy corta, pero estamos arriesgando o estamos perdiendo en la linealidad de la fase. Eso para el caso del filtro Butterworth. Aquí podemos ver entonces también el diagrama de polos y ceros, donde tenemos todos los polos dentro de la circunferencia unitaria, denotando la estabilidad de dicho filtro. Acá entonces podemos ver las conclusiones de las preguntas que se hacían en la guía. Continuando con el filtro Chebyshev, el tipo 1, tenemos entonces igualmente las especificaciones del filtro. Vemos que son las mismas frecuencias de corte, la misma frecuencia de muestreo, el mismo orden. La idea es comparar los diferentes filtros para sacar conclusiones. Ese filtro entonces tenemos acá la respuesta en frecuencia. Podemos ver que se presenta un rizado en la banda de paso. Este es el filtro de pasabajas, hay un rizado en la banda de paso. En la banda de rechazo vemos que es plana. Igual caso para el pasabandas, la banda de paso tiene un rizado y las bandas de rechazo son planas.
En el pasaaltas vemos el mismo rizado para la banda de paso, la banda de rechazo es plana. Para la rechaza banda igual, las bandas de paso tienen el rizado y la banda rechazada es plana. Ese rizado se puede manejar, ¿cierto? Y ese parámetro que nos maneja el rizado es este. Aquí decidimos que fuera de 1 decibel. Se puede manejar, puede permitirse en algunos casos un mayor rizado, pero no, digamos, en muchas aplicaciones es muy práctico tener un rizado muy grande, entonces se utiliza con frecuencia rizado 1. Podemos ver entonces acá más adelante lo que es la fase. Para este filtro entonces vemos que no hay fase, no es una fase lineal, ¿cierto? Vemos esas figuras, esas gráficas de las fases eh, no lineales, ¿cierto? Tenemos diferentes formas. Vemos aquí entonces el diagrama de polos y ceros. Todos los polos están incluidos entonces en la circunferencia unitaria, denotando entonces la estabilidad del filtro. También podemos con él jugar, ¿cierto? Variar diferentes parámetros, como por ejemplo el orden. Al ver el orden del filtro vamos a ver entonces cambios en la banda de paso. Y aprovechamos aquí para comparar este con el filtro anterior, con el Butterworth. Vemos que el paso de las frecuencias bajas, ¿cierto? Aquí a las altas, de acuerdo al pasabajas, es más abrupto. Entonces tiene una banda de pasos mucho más estrecha. Digamos que para el caso de tener que cambiar de pasabajas, de las frecuencias bajas a las altas, tiene una muy buena frecuencia de, ¿cierto? De paso, una franja aquí de paso que permite que se haga, digamos, un buen filtrado en ese caso. ¿A costa de qué? A costa de tener un rizado en la franja de paso. Si mermamos el orden del filtro, vamos a ver entonces que esta franja de paso no va a ser tan abrupta, ¿cierto? El hecho de que aumentar el filtro, el orden del filtro y que esta banda sea así, ¿cierto? Que cambie tan rápido, tan abrupto. Estamos arriesgando entonces a que haya este rizado y además de eso, a que sea una fase no lineal. Eso depende entonces de las aplicaciones que se vayan a hacer, tomar decisiones respecto al orden y al rizado. Aquí sale entonces cada una de las observaciones de acuerdo a las preguntas de la guía. Tenemos entonces el filtro Chebyshev tipo 2, también con las especificaciones para su diseño. Y vemos entonces acá la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia para ese filtro, vemos en el pasabaja la banda de paso plana, pero un exagerado rizado en la banda de rechazo. Igual para los demás. El filtro pasa altas, vemos entonces aquí la banda plana, pero exagerado rizado en la banda de rechazo. Igual para el rechazabandas y para el pasabandas. En las gráficas de la fase entonces podemos ver, esta es la parte de la banda de paso, esta es la fase de la banda de paso, vemos, digámoslo así, cierta linealidad, pero en la banda de rechazo la fase nada lineal. Igual para el pasaaltas, esta es la banda de paso, una fase que se ve algo lineal, la banda de rechazo no, igual para el pasabandas y para el rechazabandas. Entonces la banda de paso se ve, digamos, algo de linealidad y en las bandas de rechazo no. Eso respecto a la fase. Y el diagrama de polos y ceros, donde todos los polos están dentro de la circunferencia unitaria, mostrando pues la estabilidad del filtro. Filtros elípticos. Aquí tenemos entonces las especificaciones del filtro. En este filtro entonces tenemos también de orden 16, tenemos un rizado también en 1 y una atenuación de 40. Este es un nuevo parámetro que no tenían los filtros anteriores. Podemos notar aquí entonces que en la banda de paso, ¿cierto? Hay un cambio abrupto, es decir, ese corte se da, digamos así, más preciso que nosotros, no es tan amplio. Podemos ver que hay un rizado en la banda de paso, pero en este caso la banda de rechazo se puede ver, digamos, algo de rizado, pero no mucho. Entonces podemos decir que es casi plana. Ese efecto se ve para cada uno de los filtros. En el pasabandas igual, la banda de paso tiene el rizado
las de rechazo no. Podemos decir que son planas. Igual para el pasaaltas, se ve el rizado, y para el rechazabanda. Listo, entonces este filtro tiene pues unas buenas características para cuando tenemos que pasar, digamos, rápidamente de una frecuencia a otra, a costa de este rizado, y lógicamente por los parámetros, los filtros anteriores podríamos decir que es más fácil de diseñar que este por los parámetros que se tienen. Aquí tenemos la fase, es una fase similar a uno de los filtros que vimos ahorita. La banda de paso, digamos, es cierta linealidad, pero la banda de rechazo, nada de lineal. La banda de paso, cierto, algo de lineal, pero la de rechazo no. Igual en el rechazabandas, tanto esta como esta son las bandas de paso. Digamos que se ve algo de linealidad, pero en la banda de rechazo nada lineal. Igual para el pasabandas. Vemos acá el diagrama de polos y ceros. Todos los polos dentro de la circunferencia unitaria mostrando la estabilidad del filtro. Y por último vamos entonces con los filtros Bessel. Tenemos entonces aquí las especificaciones del filtro y la respuesta en frecuencia. Vemos acá que se ven las líneas muy suaves, pero en el caso del pasabajas, por ejemplo, está la banda de paso, y esa transición que se da de la banda de paso a la banda de rechazo es muy larga, ¿cierto? Es muy grande. Esa banda de paso es muy grande, igual se nota en el pasaaltas, ¿cierto? Tenemos una banda de paso muy grande, igual para el pasabandas y para el rechazabandas, ¿cierto? Se puede notar eso fácilmente. Si vamos entonces a las gráficas de la fase, aquí se ve una fase más lineal, ¿cierto? En la banda de paso, que sería pues esta, en el pasaaltas, igual aquí se ve una fase más lineal respecto al filtro anterior, donde veíamos que era muy útil porque esta banda de paso era muy cortica porque el filtro caía abruptamente, ¿cierto? Pero una frecuencia con fase no lineal. Aquí entonces vemos que esa banda de paso es más grande, no tenemos, digamos, un cambio tan abrupto como en el filtro anterior, pero la frecuencia es, digámoslo así, más lineal. El diagrama de polos y ceros, donde los polos están dentro de la circunferencia unitaria, demostrando la estabilidad del filtro. Las conclusiones de este filtro, y ahora empezamos a aplicar estos filtros después de haber hecho el análisis de la respuesta en frecuencia y la fase y su estabilidad y compararlos cómo son unos con otros. La idea es poder llegar a ese punto entendiendo cuál me sirve más para una aplicación que para otra, ¿cierto? Vamos entonces a aplicar eso en el audio que grabamos. Lo llamamos entonces esta segunda parte de la guía como el filtrado de música, donde se habla de los diferentes instrumentos, como son los multiinstrumentos de viento, cuerda, percusión eléctricos y otra gama digamos, de categorías que existen. En este caso utilizamos un instrumento de viento, que precisamente es un clarinete en si bemol, para grabar el audio y analizar estas. Aquí hay unas referencias, unas frecuencias de referencia, y el si bemol grave está alrededor de los 233 Hz, el do alrededor de los 261 Hz, y así otras de las notas. Todo esto para que la persona que va a realizar la guía tenga una base acerca de esas frecuencias y de las que va a escuchar en el audio. También aquí en la guía presentamos el rango de frecuencias. Para el caso de las notas graves que se grabaron, el rango de frecuencias está entre los 146 Hz a los 232 Hz. En la siguiente franja de notas grabadas, las notas intermedias están entre los 292 Hz y los 464 Hz, y las notas agudas entre los 587 Hz a los 942 Hz. La guía entonces nos dice que carguemos el audio y que lo grafiquemos. Vamos entonces al notebook, cargamos el audio y lo graficamos, y pues aparte conocemos la duración, su frecuencia de muestreo y escucharlo. Lo escuchamos para saber, para que el estudiante sepa qué es lo que se va a reproducir. Continuamos entonces graficando el espectro en frecuencia del audio.
podemos verlo acá, ¿cierto? Una ventana en una gráfica que va desde los 0 a los 800 Hz. Se graficó desde aquí, ¿cierto? Desde los 0 a los 800, dado las frecuencias de las notas que se usaron. Al grabar el audio, pues se escucha también algo de ruido, el sonido de las llaves del clarinete, entonces hay algo más de frecuencias por acá, pero teniendo en cuenta las notas que se grabaron, hasta 800 ya las tenemos todas en, en el audio. Iniciamos con el filtro Wurtemberg después de ya conocer su respuesta en frecuencia. Graficamos cada uno de los filtros y aquí podemos ver cómo opera. En azul estamos viendo la frecuencia de la señal original. Listo. Y en el color verde estamos viendo ya la frecuencia del audio filtrado. Podemos ver en el pasabajas que se filtró de acuerdo a los parámetros del filtro. Tiene una frecuencia de corte de 262 Hz. Entonces podemos ver aquí que desde los 262 Hz a las frecuencias más bajas, pero tenemos una magnitud más alta. De ahí en adelante entonces el filtro logra atenuar en algo, ¿cierto?, el audio. Para el caso del pasabandas, tenemos entonces la banda de paso entre los 262 Hz y los 526 Hz. Vemos entonces como la magnitud en la banda de paso es más grande y se logra atenuar las demás frecuencias. Igual podemos hacer el análisis para el pasaaltas y el rechazabanda. En el pasaaltas entonces se filtra a 526 Hz, más o menos por acá. De ahí para adelante entonces las frecuencias altas y se atenúan estas, pero vemos que el filtro no fue muy eficiente en este audio. Y el rechazabanda, donde se está rechazando la banda desde los 262 Hz hasta los 526 Hz. Entonces esta parte es la que se atenúa del audio y pasan las frecuencias bajas y las altas. Asimismo entonces podemos ver la respuesta en la fase y el diagrama de polos sirve para la estabilidad del filtro. La idea es escuchar cada uno de los audios y analizarlos. ¿Dónde fue más eficiente el filtro? Como podemos ver en el pasabajas, se escucha una buena respuesta y lo podemos ver en la gráfica de esa frecuencia, ¿cierto? Escuchando también el audio podemos notar que el pasaltas no fue muy eficiente, se pudo notar el pasabandas tuvo una buena frecuencia, aunque por la respuesta en frecuencia que tiene ese filtro se logran escuchar algunas de las notas de la banda pasante, digámoslo así, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces con el filtro, el Chebyshev tipo 1. Aquí están entonces las especificaciones del filtro, iguales que el anterior para poder hacer una comparación más precisa. Vemos aquí entonces las respuestas en frecuencia, las respuestas en frecuencia de ese filtro al aplicarle ese filtro al audio con iguales. Entonces vemos acá la banda de paso de las frecuencias bajas y se atenúa las altas. En este caso podemos ver una mejor respuesta que en el anterior, donde las frecuencias bajas se atenúan y las altas son las de paso. En el rechazabandas, entonces las frecuencias bajas a 232 y las superiores a 526 se atenúan y las de aquí, que es la banda de paso, pasan. En el caso del rechazabandas, entonces tenemos la banda de rechazo entre los 262 y los 526, ¿cierto? Esa es la banda de rechazo. Y lo que son las notas bajas y agudas, graves y agudas, pasan. Vemos aquí en ese filtro una mejor respuesta en frecuencia que en el anterior para el caso de este audio. Vemos entonces aquí la fase, también muy similar a la anterior, y su respectivo diagrama de polos y ceros, mirando la estabilidad del filtro. Escuchamos el audio en cada uno de los filtros. Se puede ver entonces que concuerdan con las gráficas de la frecuencia y aquí las diferentes conclusiones. El Chebyshev tipo 2, las diferentes entonces especificaciones, las mismas que los filtros anteriores, con el objetivo de hacer un análisis más preciso entre todos los filtros. Podemos ver aquí entonces los resultados de la respuesta en frecuencia.
de aplicarle el filtro a ese audio. Aquí en el filtro pasabajas vemos que no dio una muy buena respuesta. En el pasa altas, aunque las frecuencias superiores, digamos, pueden sonar, no se logra atenuar muy bien las frecuencias bajas. En el pasa altas igual, están las altas, pero no se logra atenuar las bajas. Y en el rechazabandas no se logra atenuar la banda de rechazo completamente. Entonces este filtro para este audio no tiene una buena eficiencia. Aparte de eso, esta es la gráfica de la fase, donde no es cierto para nada lineal. El diagrama de polos y cero demuestra la estabilidad. Al escuchar el audio pasado por los diferentes filtros, entonces vemos que no tiene una buena respuesta en cada uno de ellos. Continuamos con los filtros elípticos. Tenemos entonces las especificaciones del filtro. Recuerden que aquí ya tenemos un parámetro nuevo que es la atenuación de la banda de paso en decibeles. Después de aplicar este filtro al audio, entonces podemos ver la respuesta, la frecuencia. Tenemos el filtro pasabajas donde se puede notar que desde los 262 hacia abajo, que es la banda de paso, está bien, ¿cierto? Y atenúa en algo la banda de rechazo, aunque aquí podemos ver esas diferentes frecuencias, ¿cierto? Que están por encima. Y antes pudimos ver filtros que operaban mucho mejor que este para la banda de rechazo en las pasabajas. En el caso de pasaltas, que son a partir de los 526, está sonando, pero vemos como aquí hay una frecuencia que estaría en la banda de rechazo, pero se logra escuchar en el audio. El pasabandas, tenemos entonces que la banda de paso está entre los 262 Hz y los 526. Esa sería la banda de paso. Vemos que las frecuencias altas fueron bien atenuadas y en las bajas no muy bien atenuadas. En el caso del rechazabandas, tenemos la banda de rechazo entre los 262 y los 526 Hz. Esta es la banda de rechazo y vemos que no se logra atenuar muy bien. Los graves tienen buena frecuencia igual que los altos, pero no se logra bien esta atenuación, lo que se logra escuchar en el audio. Entonces pasamos a la fase, al diagrama de polos y ceros, y escuchamos los audios aquí donde podemos tocar conclusiones que concuerdan con las gráficas. El pasabajas entonces no hay una buena respuesta porque se logra escuchar parte de las bandas de rechazo y eso lo podemos ver aquí en estas partes de la frecuencia donde se logra escuchar. Para el caso entonces del pasa altas, esta respuesta tampoco es buena porque también se escuchan frecuencias de las bandas de la banda eliminada, igual que el pasabandas. En el caso del rechazabandas, tiene una buena respuesta. Las frecuencias de las bandas pasantes, ¿cierto? Tienen una buena respuesta. Se logra atenuar en algo la banda de rechazo, que la tenemos acá en esa mitad. Entonces se logra escuchar algo en el audio de la frecuencia de paso, pero con muy buena potencia las graves y los agudos, las notas graves y agudas que corresponden a las frecuencias de paso, bandas de paso de este filtro. Y por último el filtro Bessel, con las mismas características especificaciones de los filtros anteriores. Podemos ver aquí entonces esta respuesta en frecuencia aplicándole los filtros al audio. Banda de paso, de pasabajas hasta los 262. De ahí para adelante la de rechazo, aquí podemos ver una componente en frecuencia que no se logra atenuar muy bien. En el pasa altas vemos un mejor resultado, ¿cierto? Se logra atenuar la banda de rechazo. En el caso del pasabandas, tenemos el pasa de la banda de paso desde los 262 a los 526 Hz, donde la tenemos bien, y las bandas de rechazo, como es esta y esta, se pueden ver bien atenuadas. Para el caso de las pasa altas, tenemos una buena atenuación en las frecuencias bajas, estamos hasta los 262 y pasan las frecuencias altas.
Aquí podemos ver que en ese paso se atenúa en algo esta que sería como la franja de paso. Tenemos el filtro pasabandas, donde la banda de paso está desde los 232, 62 Hz hasta los 526. Esta es la banda de paso. Se logra atenuar las bandas de rechazo. En el pasaaltas igual, entonces tenemos a partir de los 526 la banda de paso y para la banda de rechazo. Y en el rechazabanda, la banda de rechazo va desde los 262 hasta los 526. Tenemos entonces esta banda de paso, se logra atenuar algo bien la banda de rechazo, que tenemos aquí algunos componentes en frecuencia que se pueden escuchar en el fondo en el audio. Estas son las respuestas, las fases, el diagrama de polos y ceros, y aquí escuchamos los audios. En el pasabajas se ve una buena respuesta, se logra escuchar algo de las frecuencias de la banda pasante, de la banda de paso, ¿cierto? Como son estas. Cada una de las componentes se logra escuchar algo en el audio. La pasaaltas, el filtro pasaaltas que podemos ver aquí, no tiene una buena respuesta. Recuerden que la frecuencia de corte es a los 526 Hz y estas componentes que tenemos aquí en frecuencia se escuchan demasiado, entonces no tiene una buena eficacia. El pasabandas tiene una buena respuesta y el rechazabandas tiene también una buena respuesta para el caso de este filtro. La idea entonces es analizarlo cada uno entre todos esos para concluir cuál será mejor utilizar si necesitamos un pasaaltas o un pasabajos para el caso de este filtro. Pero en sí, la aplicación del filtro depende de la aplicación, digamos, musical que se le vaya a dar y de otros factores, como por ejemplo la frecuencia, naturaleza del sonido. Si fuese una tuba en otros registros, un saxofón en mi bemol, entonces eso traería cambios para el diseño de filtros, para las decisiones que se vayan a tomar. Haciendo esas conclusiones finales, podemos ver que los que mejor funcionaron en el caso del pasabajas fueron los Butterworth y los Chebyshev tipo 1. Para el caso de los pasaaltas fueron los Butterworth también y los Chebyshev tipo 2. Para los pasabandas, los Chebyshev tipo 1 y tipo 2. Y para los rechazabandas, los elípticos. Eso en términos generales. Ya es de especificar que dependiendo de la aplicación musical que se vaya a hacer y de la naturaleza de las frecuencias del audio que queramos trabajar, se deben entonces considerar diferentes filtros y diferentes orden del filtro, para que veamos que en algunos casos estamos arriesgando, estamos, digamos, haciendo ese costo-beneficio. En algunos filtros, por ejemplo, podemos aumentar el número, el orden del filtro para que mejoren, por ejemplo, la banda de paso sea más corta, pero eso nos está agregando un rizado, por ejemplo. Entonces la idea es, teniendo en cuenta estas características, poder tomar las mejores decisiones respecto al filtro que vamos a usar y tener un buen balance en ese costo-beneficio.